Tal? Muy buenas. Hoy vamos a hablar acerca de adoctrinamiento, esa cosa cruel, esa cosa terrible, esa acción terrible. Y sobre el final hablaremos un poco sobre un pasaje de un libro que me gusta mucho. Empezamos entonces, El laberinto. La Voz Universal TV presenta El laberinto con Andrés Canseco. Ha circulado un video grabado en la ciudad del Alto, en los alrededores de la ciudad del Alto, de unos niños encapuchados, seguramente lo vieron, armados, representando a ciertos grupos guerrilleros, ciertos grupos que tenemos en la retina muy cerca, y por lo que ocurrió en el 2019, pero además los tenemos ya desde hace varios años como una fuente de amenaza. Encima son cobardes, no dan la cara, y son obviamente partidarios del movimiento al socialismo. Han dicho varias veces que iban a defender con su vida el proceso de cambio, etcétera, etcétera. Y ahí los tienen amenazando varias veces a lo poco de decente y de democracia que queda en este país. Claro, y uno puede quedarse con esta postal de los niños desfilando, pero este tema del adoctrinamiento va mucho más allá. Y durante los siguientes minutos voy a tratar de dividir el asunto en tres facetas. La primera tiene que ver con el adoctrinamiento en general, la segunda con el adoctrinamiento específico en niños, y la otra con este caso especial de los encapuchados. Entonces voy a ir más o menos en ese sentido. Primero diciendo que ningún adoctrinamiento es bueno, ninguno, ya sea para adultos, niños, jóvenes y demás. No considero que sea bueno establecer un régimen de pensamiento, un régimen de sentimientos, un régimen de actuaciones incluso hacia las personas en ninguna etapa de su vida. Es cierto que en determinado momento alguien elige volverse un fanático de algo, alguien elige ser un feligrés de alguna ideología o de alguna religión. Es cierto que en determinado momento alguien también toma decisiones que, llevadas inclusive a los puntos irracionales por este adoctrinamiento, pone en peligro no solamente su vida, sino la del prójimo. Entonces, es en general malo. Y aquí es donde tenemos que hacer un ejercicio, no solamente de mirarnos al espejo, sino de aceptar que en determinado momento grandes grupos de la sociedad se dejan llevar por esta tentación de adoctrinar. ¿Y por qué digo que se dejan llevar? Porque para ciertos grupos y para ciertas personas, adoctrinar está mal cuando la idea viene de alguien más, o cuando ese adoctrinamiento responde a visiones de alguien que se cree contrario. Dicho de otra manera, del opuesto. Pero esas mismas actitudes, si las realiza alguien adoctrinando con lo que cree suyo, con lo que cree correcto, seguramente no las va a ver tan mal. Y ahí tenemos un problema muy serio, porque ya olvidamos el principio general de lo que es no mentalizar a las personas, no tratarlas como si fueran objetos, no tratar de lavarles el cerebro, sino solamente no hacer que el otro lo haga. Ha circulado no solamente en imágenes, sino en un montón de videos y en un montón de situaciones. Hace unas semanas un problema que tiene que ver con dos visiones encontradas sobre la religiosidad y sobre los movimientos LGTB. Claro, y por supuesto, si uno hace un análisis sincero de esto, hay que decir que hay un adoctrinamiento desde los dos lados. Y lo digo porque es así. Fíjense, por ejemplo, cuánto le dura a un niño la posibilidad de elegir su religión. Bueno, no digo que los padres no puedan inculcarle ciertos valores, está claro que sí pueden hacerlo, pero se convierte en un adoctrinamiento cuando ya este niño deja de ser tal, o inclusive cuando es ya un niño con el que empieza a hacer uso de su razón y dejan de permitirle la opción de cuestionar. Por ejemplo, un niño con, no digamos una duda existencial, pero sí con preguntas, cosa que es tremendamente natural, empieza a cuestionar ciertos dogmas de la fe. Si al niño se le explica la visión
y se le permite reflexionar sobre aquello y tomar sus decisiones, bueno, entonces no es un adoctrinamiento. Pero si se le coarta la libertad de pensar, si se le dice que es solo una visión y peor aún que no puede preguntar nada, entonces sí es un adoctrinamiento. Del otro lado, de los lados revolucionarios, de los lados tremendamente progresistas, incluso del ateísmo militante, bueno, entonces también hay lo contrario, es decir, que no debe existir ninguna fe, cancelamos cualquier clase de contenido religioso, cerramos iglesias, como lo que pasa en Nicaragua. El otro día me preguntaron por Nicaragua, y me preguntaron, como yo soy un crítico de las religiones, qué pensaba de aquello. Inclusive alguien me dijo que yo podría haber estado de acuerdo con eso. Por supuesto que no, porque cerrar una iglesia es impedirle a alguien que haga uso de su fe, y aún esa fe no sea la mía, debo defender su derecho y su libertad de poder elegirla y de poder ser militante de ella, mientras no perjudique al prójimo, lo que realmente pasaba en Nicaragua. Así que ese tipo de cosas también nos da cierto asentamiento en la realidad de por qué el adoctrinamiento es peligroso. Lo decía el otro día, la humanidad ha pasado ya por muchas etapas en las que ese adoctrinamiento ha sido muy fuerte, ha venido con violencia. Y hoy tenemos otras clases de adoctrinamiento venidas del ejercicio de las Fuerzas Armadas, de inclusive el chauvinismo. Jean-François Revel, en su diario de fin de siglo, dice: hemos transformado el chauvinismo en chamanismo. Y creo que tiene razón, aplica perfectamente esa idea, porque en Bolivia se hace mucho eso. Si bien está todo ese afán de la patria, del 6 de agosto, que el de septiembre, que no sé qué, aparte de eso, se le ha empezado a dar explicaciones mágicas a la gente de la historia, y no es así. Explicaciones como el inicio de las civilizaciones en este lado, de la paz que existía, etcétera, etcétera, antes de la llegada del extranjero. Todas esas cosas que ustedes ya seguramente han leído. Entonces ahí está esta mala faceta, esta perversa faceta en el momento de adoctrinar a través del poder. Eso por un lado, y tenía que decirlo porque después se malinterpreta y se piensa que solamente uno hace una crítica a un sector en específico. No, el adoctrinamiento está mal en todo sentido. Así tenga usted 3, 10 o 70 años, está mal. Así venga de la izquierda, de la derecha, militarista, del lado más conservador o desde el lado más progre, está mal el adoctrinar. Eso en el primer punto. En el segundo, la situación perversa se pone más fea cuando se adoctrina a niños. Ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, queda la recomendación hecha, de ver la película Jojo Rabbit. Esta película dirigida por Taika Waititi, también actúa él ahí. También actúa Scarlett Johansson, una razón muy importante para ver la película también, una gran actriz. En esta película se nos cuenta la historia de Jojo, un niño que quería pertenecer a una especie de club parecidos a los Boy Scouts, a los exploradores, pero que era un elemento de propaganda del Partido Nacional Socialista Alemán. La película juega con esta idea que tenía el niño idealizada de todo lo que era el partido y lo que tenía el líder, Adolf Hitler. No era el real Hitler, que también está interpretado por Taika Waititi, el que aparecía en la pantalla, sino cómo imaginaba Jojo a ese líder. Y cómo esa romantización del grupo, del tener algo a qué pertenecer, le abría y le allanaba el camino para ahora sí el adoctrinamiento de parte del partido, del lado del partido. Y luego vemos que efectivamente el partido utilizaba eso para adoctrinar. No es el único caso, porque uno dice, no, esto se quedó en la película. No, así fue. El nacionalsocialismo, entre tantas cosas, a través de la propaganda, tenía la intención de adoctrinar a los más niños, como también lo hizo el Partido Comunista, como también lo hacen otros partidos y otros movimientos de todo tipo, porque buscan al niño. Porque el niño es algo que, esta metáfora a mí no me gusta, porque me parece bastante fea, del niño de la esponja. Pero los niños no son esponjas, por cierto. Pero sí están en esta idea de preguntarse. Y muchas veces, cuando un niño pregunta algo, el no darle diferentes tipos de visiones a sus respuestas es precisamente allanar el camino del adoctrinamiento. Es crearle en la mente una realidad sola o una sola visión de esa realidad.
Pienso, por ejemplo, en lo que sucede en Cuba. Ustedes pueden recuperar, está en YouTube, este documental Cuba y los elefantes. Y ahí se muestra muy bien, hecho por el IPL, el Instituto Peruano para la Libertad. Sé perfectamente cómo desde niños les enseñan a los pequeños a cantarle a la revolución, a cantarle a Fidel. Ustedes pueden recordar aquí en Bolivia más cerca las aventuras del niño Evito. Una manera de adoctrinar igual, de tener la idea de que solo existe un líder y que es el líder y que en él empieza y termina el ciclo histórico. Eso es adoctrinar. Usted puede recordar intervenciones más perversas como las de Álvaro García Linera hace algunos años, llamando a niños a defender la revolución. Hasta con la vida. Tienen este hermoso colegio de 6 millones gracias a la nacionalización del gas y del petróleo. Si alguien de aquí a 5, 10 años, jóvenes, quiere venir a quitarnos otra vez el gas, venir a quitarnos el petróleo, venir a quitarnos la electricidad, pónganse sus cartuchos de dinamita y vayan a defender y a botarlos a patadas. Pónganse sus cartuchos de dinamita y vayan a defender y a botarlos a patadas. Perverso. Eso es adoctrinar a niños. Y eso es muy malo. Peligroso. Porque además de anularles el espíritu crítico, además de dejarlos con poca visión cultural, poca visión histórica, es convertirlos posiblemente en carne de cañón para sus futuros despropósitos. Para que después no puedan cuestionar, para que después tengan que obedecer. Y hay una cadena ahí, ojo. Porque claro, dices, no, yo no le digo a mi hijo o a los niños de mi comunidad que vean a Evo, que vean a Arce. No lo hago. Pero sí le digo que siga al jefe de distrito. Pero sí le digo que siga a mi diputado. Que sí le digo que siga al jefe del grupo social. Y casualmente ese jefe del grupo social está en el partido. Entonces hay una escalera de adoctrinamiento también. Yo recuerdo en Santa Cruz había una concejal que no dejaba que se den talleres en su circunscripción o en su distrito, porque era su zona. Pues así también se adoctrina a niños, tristemente. Finalmente, ya para aterrizar en el campo específico de este acto de lo de los niños encapuchados y demás, sí he mencionado lo del adoctrinamiento, pero creo que va más allá. Creo que va ya a lo indecente, a lo inmoral, por no decir ya lo ilegal. Y termina siendo no solamente la hipocresía gubernamental, sino además la visión que se tiene. Yo recuerdo, no hace muchos años, se empezaron a gestar diferentes grupos y diferentes premios para recordar y ensalzar los movimientos de la Ciudad del Alto en la Guerra del Gas. Y hasta hoy hay todavía unas crónicas, concursos y demás para ciertas personas que eligen tener esa visión de lo ocurrido allá esos años y con el posterior derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y ya mucho más cerca en el tiempo hay inclusive concursos para recordar a los héroes de Sencata y la resistencia del año 2019. Hay héroes y héroes, seguramente, para algunas personas. Otros terminan siendo villanos o terminan siendo simplemente fanáticos. Inclusive algunos de esos concursos son sustentados por el Estado, cosa que ya es tremendamente inmoral y que implica, como lo decía, un adoctrinamiento. Hay algunos que han sido sustentados por la Fundación del Banco Central Cultural del Banco Central de Bolivia. Ahí pueden encontrar personas con jugosos sueldos y que luego dicen que no responden al poder. Pero además, esta visión de la violencia. A ver, no vamos a decir que el mundo es una taza de leche. Yo siempre converso con mis estudiantes y ellos tampoco son tan inocentes. Saben que el mundo es cruel, saben que el mundo es difícil, saben que el mundo es complicado. Pero de ahí a gestarlos, no solamente en un mundo violento, sino para que ellos sean los actores del mundo violento, hay un camino muy largo y muy feo. Y creo que tremendamente terrible, que es lo que están haciendo con ese tipo de cosas. Claro, alguien podrá decir y podrá ser tan tonto para minimizar, ¿no? Y dirá, no, hay que tomarlo como juego y demás. Hay una diferencia, es que hay una diferencia grande entre que 2 o 3 o 4 niños jueguen al ladrón y al policía, o que jueguen a la guerra con pistolas de juguete, a que haya un desfile en el que se disfracen de terroristas, cuando un terrorista
los está guiando. O con un tipo disfrazado de terroristas que ya no sé si el tipo es el que sale ahí delante es un terrorista oficial o uno disfrazado. Pero están haciendo apología de eso. Se rasgan las vestiduras las personas, con razón. Cuando, por ejemplo, hay esta exaltación de la violencia en series, en música y demás. Pero esto es horrible. Esto de verdad es terrible. ¿Ustedes se imaginan sus hermanos menores, sus sobrinos, sus primos, sus hijos desfilando así? Y ojo, porque estamos hablando de lugares donde difícilmente pueden decir, no, ¿sabe qué? Yo no quiero que mi hijo participe en ese desfile disfrazado y encapuchado. ¿Usted piensa que no le van a hacer nada? ¿Usted piensa que va a ser una amable invitación? Y donde todas esas autoridades distritales de educación, fiscalía, defensoría del menor, bla, 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 que saltan algunas veces acertadamente y otras de manera muy mala, acá ni siquiera aparecen. Y se hace esta promoción, no solamente de la violencia, que les digo, está terriblemente mal, sino además de una visión de lo que es el niño y el futuro ciudadano. Un sujeto que el día de mañana le dirá a su dirigente o su jefe o su padre, que también está mal que lo haga, ¿sabes qué? Ponte una capucha, anda, le va dinamitazos. Ponte una capucha y lleva este fusil y anda a amenazar a la ciudad de La Paz o a cualquier otra ciudad con cercarla. Ojalá me estuviese sacando estos ejemplos de la imaginación, son reales. Los hemos vivido hace poco. Eso es lo perverso, eso es lo degradante de este tipo de cosas. Es cierto, el mundo no es, repito, una taza de leche. Y es un mundo para el que hay que preparar a los niños para que sepan lo que es. Pero de ahí a volverlos sus juguetes y sus futuros seguidores, porque ese también es el tema. El día de mañana, cuando ese niño que está ahí desfilando tenga 14, 15, 16, 17 años, va a ver normal que lo que es encapucharse, cargar un arma y salir a defender, ya ni siquiera a su revolución, sino a su líder máximo. Que para ese tiempo espero que ya el tiempo haya hecho lo suyo y ya no esté en este mundo. Pero es otra historia. Entonces, ese es el problema. Ha sido muy perverso. Creo que ha pasado demasiado ligero, a pesar de que ha habido algunos políticos que han hecho algunas apreciaciones sobre aquello. Ha pasado demasiado ligero. Todos estamos con el tema del censo, que está terrible, pero ha pasado demasiado ligero este asunto de los niños adoctrinados y utilizados para desfilar como encapuchados. No es un juego. Ojalá fuese un juego. Si les has dicho, si los niños quieren jugar, que jueguen, porque jueguen libremente, así a la guerra, además, está bien. Salvo que usted sea tan pacifista y medio hippie y no les compre nunca una pistola de juguete, que tampoco es el otro extremo, ¿no? Pero de ahí a que desfilen oficialmente, eso es algo verdaderamente nefasto. Y es una muestrita de lo que seguramente se vive. Yo siempre digo que cuando tenemos estas cosas y nos las muestran en video, tenemos que pensar qué es aquello que no se graba, qué es aquello que no se ve. Y seguramente el adoctrinamiento en adultos, en niños y peor aún ahora en estos extremos violentos es algo que nos va a traer muchísimos problemas el día de mañana. Luego de esta molesta pero necesaria reflexión, hoy quiero recomendarles, siempre les he recomendado leer a estos libros de Alejandro Dolina, porque son muy buenos y además son muy entretenidos. Tengo especial predilección por el libro del fantasma. Pero hoy quiero hablar de un texto que está en la página 161, se llama Bovarismo. Y por supuesto es una referencia a Madame Bovary, este personaje creado por Gustave Flaubert. En ese texto, Dolina va a hablar acerca del significado que existe de la palabra bovarismo, pero además va a tener otro significado que se podría dar a ese término. El bovarismo se entiende como esta actitud que puede tener una persona de creerse por encima de los demás. Además que se caracteriza por la falta de autocrítica por las cosas que hace, es decir, estaría más allá inclusive del bien y del mal. Pero lo interesante es el giro que le da el autor en este pequeño ensayo, porque hay que recordar que el libro del fantasma es una mezcla de varios géneros, y nos habla de una especie de bovarismo descendente, que sería lo contrario. Es una persona que no asume sus potenciales, que no asume sus capacidades y que se ubica en una situación inferior a de la que realmente sería.
Dicho de otra manera, sería ubicarse por debajo de lo que uno es. Claro, y uno se pone a pensar que estas cosas, a diferencia del bobarismo normal o ascendente que él llama, no pasan tanto en la realidad, pero sí ocurren. Y aquí es donde hay que darle un giro al texto, porque más que hacer una reseña, lo tomo como provocación, en el sentido de que nosotros también, en determinado momento, nos consideramos inferiores a las cosas de las que somos capaces. No solamente a nivel cultural, a nivel intelectual, sino también a nivel político. Muchas veces, por nuestro desdén por la libertad, nuestro miedo a la libertad, para recordar el título y el texto de Fromm, se da porque no nos consideramos capaces de tomar las riendas de nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Le endilgamos esa responsabilidad, esa funesta manía de pensar, como diría Schopenhauer, a alguien más. Y casi siempre ese alguien más, que va a aprovecharse de nuestro bobarismo descendente, va a utilizarlo para su beneficio. Nadie va a venir de buena fe y decir, no, claro, yo te cuido, yo te ayudo. Menos si es alguien ajeno y lejano de nuestra familia o a nuestro entorno, o nuestra amistad, y eso hay que dudar inclusive de ellos. No, esa persona va a venir y te va a decir, claro, yo te cuido, pero como te crees menos, como tu bobarismo es descendente, no lo dirás así, obviamente, voy a hacerme cargo de tu libertad. Dámela. Como no eres capaz, como no te crees capaz, yo me hago cargo de tu bolsillo, yo me hago cargo de tu dieta, yo me hago cargo de tu salud, yo me hago cargo de tu economía, yo me hago cargo de todo lo que debes pensar. Por eso se relaciona con lo que mencionaba hace rato, con el adoctrinamiento. Y pienso que esto es muy interesante, porque pensándolo así, nosotros también tenemos responsabilidad en haber perdido nuestra libertad. Es cierto, no podemos controlar los avatares políticos, no podemos controlar que la mayoría gane o que un gobierno transitorio haga las cosas mal. No lo podemos controlar, ¿no? En las manos del ciudadano no está. Pero en cositas pequeñas sí está. No le toquemos la puerta al abusivo. No le toquemos la puerta al que quiere que dependamos de él. No seamos bobaristas descendentes pensando que no podemos hacernos cargo de las cosas. Y en determinado momento, si hay que plantarle cara y pelear contra algo, hagámoslo. Levantemos la voz de decir, no creo que esto sea correcto, no pienso que esto sea correcto. De repente nuestros esfuerzos sean inútiles y también perdamos. Pero conservaremos la dignidad de no haber sido rebajados en nuestra condición humana y ciudadana. Porque como lo digo, va a venir de arriba alguien que va a intentar rebajarnos siempre. Pero si nosotros le allanamos el camino rebajándonos, la situación va a ser todavía mucho peor, como es, lamentablemente, en nuestro presente. Y este ha sido el laberinto. Nos hemos pasado los minutos hablando de adoctrinamiento y un poco de bobarismo. Agradecerles por acompañarnos en este programa, como todos los anteriores, como los contenidos, como los videos cortos. Es verdaderamente enorme su apoyo para seguir con este proyecto. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. Mr. Cloro Lavandina. Para limpiar y desinfectar, el poder de Mr. Cloro Lavandina con sus diferentes presentaciones. Desde 250 ml hasta 4 litros. Limpia, blanquea y desinfecta todo tipo de superficies. Mr. Cloro no solo está hecho para blanquear la ropa, sino también desinfecta, quita el sarro, hongos, virus y bacterias. Encontrar Mr. Cloro ya mismo en tu tienda más cercana a los mejores precios del mercado. Además, no olvides preguntar por nuestra nueva presentación con aroma a lavanda. El poder de la desinfección y limpieza ahora con un suave aroma, porque el poder de Mr. Cloro te protege de bacterias y virus. El laberinto con Andrés Canseco.